gusto saludar a las autoridades de la CIP y a todos los presentes. Es un panel realmente esperado. De hecho, ya la última pregunta del panel anterior tenía que ver con lo que vamos a tratar en este panel, así que da una linda solución de continuidad. Para mí es un gusto saludar a todos y un orgullo poder moderar un panel que aborda una de las cuestiones más actuales y más críticas para la industria periodística hoy en todo el mundo. De alguna manera la CIP viene sembrando el camino de esta discusión y hay un hito, indudablemente que siempre es bueno recordarlo, que fue en el 2018, hace dos años y medio, cuando se aprobó la Declaración de Salta y se incorporó el famoso artículo 12, que dice textualmente: los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto de los beneficios que pueden generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de información. O sea que ya en este artículo 12 estaban de alguna manera anticipadas las dos grandes tendencias que vamos a ver seguramente en esta charla respecto de la protección de los contenidos, tanto el tema del copyright como el tema de defensa de la competencia. Creo que va a ser muy importante para los editores que nos acompañan de las Tres Américas escuchar a los prestigiosísimos panelistas que tenemos, tener sus impresiones respecto de lo que viene siendo el camino para que las grandes plataformas tecnológicas reconozcan y compensen económicamente a los medios por el uso de sus contenidos, desde los abordajes iniciales como las leyes alemana, española, los aprendizajes, la directiva europea, las leyes reglamentarias, y la gran novedad, como decía Ricardo, que implica el flamante código australiano y las nuevas perspectivas que se abren a partir del mismo. Y por el lado de Canadá y de Uruguay, que también nos acompañan, va a ser muy importante conocer tanto la estrategia de la industria canadiense para poder contar con una regulación eficaz, como las discusiones parlamentarias que comienzan a darse en Latinoamérica o a esbozarse en Latinoamérica. Va a ser, creo, importante, y ya les voy pidiendo que nos sumemos a todos con preguntas, conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de estos abordajes, el tema que decíamos de las efectividades respecto de las regulaciones por copyright o defensa de la competencia, las alternativas para encarar las negociaciones, si a nivel individual o colectivo, y qué sucede con las propuestas voluntarias de las plataformas que ya están empezando a multiplicarse en el mundo. Y también, ¿por qué no tocar algunas cuestiones complementarias que aparecieron con el tema australiano, que es la cuestión de los algoritmos, la transparencia de los algoritmos y lo que sucede con el mercado publicitario digital, donde evidentemente hay dos actores con una posición muy fuerte de market share. Si les parece, podemos arrancar con una primera intervención de 10 minutos de cada panelista, para luego hacer un intercambio entre ellos y luego pasar a las preguntas. Les voy a presentar entonces al primero de nuestros panelistas, Florian Nem. Florian es un viejo amigo de muchos de nosotros, también de la CIP y de varias instituciones de América Latina. Es director de Asuntos Públicos para la Unión Europea en Axel Springer, el grupo editorial alemán, que es la mayor justamente editorial multimedia de Europa, que publica entre otros los diarios Bild y Die Welt. Su trabajo consiste justamente en resolver problemas y prevenir riesgos en aras del éxito de la empresa. Inició su carrera como periodista en Die Welt en 1984, se graduó como ingeniero en la Universidad Alemana de Paderborn y posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias de la Economía en la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. Florian, te escuchamos con mucha atención. Estás muteado, Florian. Sí. Martín, perdona que haga siguiente sugestión, su sugerencia. Sí. Habíamos, los tres europeos que somos, sí, habíamos pensado de que Ángela, la estratega con más experiencia, haga la exposición base, después Javier aprofundice el ejemplo español, especialmente con las sociedades de gestión, que España es líder en esto, y yo con mucho gusto describo después lo que sucede en el resto del mundo y doy algunas ideas como representante de una editorial de cuáles son los pasos concretos que hemos hecho y que recomendamos para remangando las mangas. Eso es una sugerencia. No, pero totalmente de acuerdo. El problema, podemos contar un poco a nuestros
asistentes la cocina, es que como se juntaron las dos charlas, nos faltaron esos 10 minutos para coordinar el orden de los panelistas. Así que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta y va a ser un placer entonces empezar por Ángela, a quien tengo el gusto de presentar también. Ángela es directora ejecutiva del Consejo de Editores Europeos desde 1991. Antes trabajó como directora de Asuntos Europeos y Asuntos Especiales en la Asociación de Publicidad del Reino Unido. Es ejecutiva fue ejecutiva, de la Asociación de Empresas de ITV y ejecutiva europea adjunta del Consorcio de Minoristas. Tiene una experiencia de más de 30 años en temas relacionados con los medios de comunicación, comerciales y legales en toda la Unión Europea y con empresas del Reino Unido después del Brexit. Ángela, un gusto saludarte y te escuchamos con mucha atención entonces. Well, thank you very much. Good afternoon, everybody. And thank you so much for the opportunity to join this important panel about the future of independent media and the role of copyright and of competition policy, like in Australia, and what these regulations can play in supporting fairer relationships between platforms and publishers. I'm going to, as Florian was saying, I'm going to try and set the context, and my colleagues will then go into more details. So first, a historical reference. At the height of the Second World War, the American President Franklin Roosevelt made it clear that the future of democracy hinged upon what he described as 4 essential human freedoms: the freedom of expression, the freedom of worship, the freedom from want, and the freedom from fear. And for the purposes of today's discussion, I'm going to take liberties and add a 5th, which is the freedom from manipulation. Because the impact of the digital gatekeepers, both search and social networks, has never been experienced previously in the history of free media. The mega platforms, especially Google and Facebook, mostly acquire their raw materials for free, including press publishers' content, and they maximize advertising revenues to their own superior benefit through exercising market power. And yes, through manipulation through algorithms. So I would say the very essence of a free press is now a cherished freedom under threat, because decisions about who gets to see what on search and on social networks are now determined by a few global players, where news and information is ranked and decided by platform algorithms. And these algorithms are designed not like an editor would be to provide facts and diversity of opinion, but to maximize revenues for the platforms. And not only do they extract value from press publishers' content, but they profit from distributing and monetizing widespread disinformation, state-sponsored propaganda, and billions of items of illegal content, which in turn all undermines the value of a free press. This is a commercial issue, but it's also a societal one, if democratic debate and the right to be informed is mediated by commercial policies of platforms with no transparency to citizens as to how content appears where or who is profiting from this system. And today, as you know, Google and Facebook enjoy eye-watering profit margins, which are not only built upon others' investment in news and entertainment, but through their web-wide tracking and surveillance of the people in order to power their unrivaled advertising networks. And in classic competition terms, they've cornered the market for ad-funded, free content. And it is here, I think, that competition policy and copyright collide. And this is creating enormous tension and perverse outcomes, but to some extent also some inspiration. So what have European publishers been doing to bring about fairer competition and just payment for publishers' content? It has literally taken years and years and years of campaigning by European news publishers to get to where we are today, to have persuaded somewhat reluctant EU policymakers at the time of the need for a specific press publishers' right to protect the independent press and professional journalism
from being irreversibly undermined by the gatekeeping monopolies. When we started the journey in Europe, copyright really was the only option on the table, as there was zero appetite at the time to, well, regulate platforms and limited appetite to use competition policy to address the abuse of dominance to deal with how platforms profit from press content. So much so that a former competition commissioner in Brussels told us very firmly that there was no connection between copyright and competition policy. Even back then, we knew that competition policy and copyright would need to work together eventually to redress the imbalance in negotiating power and to enforce copyright effectively. Nevertheless, because of the European system of authors' rights, under which it became increasingly impractical and difficult for publishers to license on the basis of the whole press publication, as opposed to individual articles, publishers realized that they needed a neighboring right. They needed legal protection for the whole of the fact-check professional content, a copyright law that would assert the publisher's ownership over a publication and any extracts that were taken thereof. And it was this first step that would put them in a stronger position when negotiating with the likes of Google and Facebook. Earlier on, Germany and Spain had introduced laws at national level. They weren't the same, they were different approaches, and you'll hear more about those from the other panelists. But I would say, perhaps with hindsight at least, that they were ill prepared for quite how vicious the games of divide and rule played by the platforms would be, and some of which we can continue to see today. The press publishers' right was adopted in April 2019 as part of the revised copyright directive, Copyright in the Digital Single Market. And this was a hard-won piece of legislation that effectively means that any company wishing to reuse news publishers' content is bound to negotiate terms. It strongly asserts that copyright exists online in the same way as it does offline. But as the draft went through the European Parliament, Google and others used their deep pockets and every trick in the book to try and stop the publisher's right. And also another key article in this legislation, which regulates how content is licensed on the large video sharing platforms like YouTube and Facebook. I have to say, it was, in all my years of campaigning, it was the nastiest lobbying campaign I've ever had to deal with. The countries, the EU member states, they now have until the 7th of June this year to implement the new law, although I think some will take a little longer. France was the first country to implement the publisher's right, and their experience gives a very good indication of the platform's reluctance to play fair. In order for the negotiations between the French publishers and Google to get off the ground at all, the French Competition Authority had to intervene. They had to force Google to the table in the first place, and Google waited right until the deadline of all the conditions that had been set by the authority to make an appeal. But the Court of Appeal's judgment against them, they lost, makes it clear that Google must negotiate on the basis of the publisher's neighbouring rights under the French law. And they went further, still demanding that Google must share the direct and indirect remuneration it gets from news content with some clear directions on the parameters of negotiations. But Google did what Google always does, and they created the rules by which they wanted to play and expected everyone else to fall into line. And here, enter Google News Showcase. I don't know if your seminar has already talked about this, but as we have seen also in Australia, instead of negotiating on the terms set by the French law, Google created a product, and one which offers money for content, but on their terms, and it's designed to enhance the Google platform as a destination place for premium content for free, and to fuel yet more data and greater advertising revenues for themselves.
It's possible, I suppose, that Showcase will work out for publishers, perhaps as a sales channel, but there is very much skepticism amongst even those publishers who have signed up. So the Showcase product is a work in progress. Then, of course, we had the high-profile Australian News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code, to give it its full title, which certainly stirred things up, and it does give some inspiration for the future approach to regulations. I think the Australians saw just how difficult it had been to enforce the law on the basis of copyright. So they asked their competition authority to develop the code and address the bargaining power imbalances between the publishers, well, all news media organizations and the platforms, specifically Google and Facebook. And they clearly linked the platform's dominance of advertising revenues to the exploitation of professional content. But the real genius of the Australian code is the threat of final offer arbitration, a legal backstop which incentivizes commercial deals where a government appointed arbitrator could decide on the final price that platforms would have to pay the Australian news publishers if commercial deals cannot be reached independently. And you probably saw reported widely that Google threatened to pull Google search from Australia, and even Facebook went dark for a few days. But in the end, both companies did do deals with the biggest news organizations in fear of the dreaded final offer arbitration, which they wanted to avoid at all costs. Now, these deals were hailed by the Australian government as a success, but I think we need to have some caution about how successful they are. Again, in France, the platforms, it was the same way in Australia as in France, that the platforms sidestepped having their core services designated, and designated is a specific term under the code. So they avoided that their core services of search and social networks would be designated under the code. And they did deals with hand-picked news organizations on the basis of their products. And I think, therefore, the story in Australia is far from over, because already negotiations continue to try and include the smaller and the local publishers, which were not included in the original Showcase deals. And of course, the government still has the option to designate the Google search engine and designate the Facebook social network, and the code itself will be reviewed after a year. Interestingly, in France this week, the publishers have apparently rejected the earlier offer that was made and which was almost a done deal. And they've gone back to Google and asked for more money on the basis that they paid publishers in Australia 4 or 5 times more money than they did in France. So unsurprisingly, other countries are looking at the Australian code as a potential model. And I think you'll hear about more of that in a moment. But meanwhile, back in Brussels, the European publishers and the European Publishers Council, we're now lobbying the members of the European Parliament and the member states for the addition of an Australian-style final arbitration panel in some draft platform regulations which are currently going through the European Parliament, the Digital Markets Act and the Digital Services Act, to ensure that the publisher's rights can be implemented effectively in a way that publishers want to organise for themselves and not on the basis of products created, some would say, to sidestep the law. So we're all on a very long journey back to a fairer marketplace, I hope. But the very fact that both Facebook and Google are negotiating deals with publishers, especially in the countries where they are facing the strongest legal challenges, the latest one only this week being the Czech Republic, shows that the regulatory approach is working, albeit not perfectly. So I think this is all I'd like to say by way of introduction, and I know my colleagues have more to say, but of course I'm very happy to come back
and answer any questions later on. Thank you very much. Muchísimas gracias, Ángela. Muy clara tu introducción, creo que están esbozados todos los temas, y siguiendo un poco la recomendación de Florian, entonces vamos a presentar con mucho gusto a otro viejo amigo de muchos de nosotros, desde España, Javier Díaz de Olarte, es abogado y director del Departamento Jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, también una institución que defiende justamente el copyright y los derechos de autor de los editores españoles, con una amplia experiencia en la cuestión digital y que de alguna manera algunos de nuestros países también hemos tomado como modelo para trabajar a nivel nacional. Javier, es un gusto saludarte y tenés la palabra. Un verdadero gusto, Martín. Antes de nada, muchas gracias a la organización por la invitación recibida en CEDRO para participar en esta jornada. Y después, los que me hayan oído hablar a audiencias latinoamericanas, pues excusarme de antemano por si utilizo alguna palabra en nuestro idioma en sentido impropio para la región latinoamericana. CEDRO es efectivamente, como decía Martín, la sociedad de gestión colectiva de la obra impresa en España. Tiene más de 29.000 socios, más de 30 años de existencia y agrupa autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras. Para los editores de prensa, a fecha de hoy, además del derecho del que vamos a hablar a continuación, gestiona todo lo relativo a utilizaciones por agencias de seguimiento de medios, así como la lucha contra la piratería digital. Comentaba Ángela, que es una de la más grande especialista en esta materia, que con anterioridad a la directiva, algunos países europeos afrontaron el tema de la regulación de los usos por plataformas electrónicas de contenidos. Una de ellas fue España. España en 2014 efectivamente aprobó una modificación a su ley de propiedad intelectual. Cierto es que España partía ya de un reconocimiento del derecho de propiedad intelectual de los editores sobre sus contenidos. Por lo tanto, en principio, cualquier utilización efectivamente necesitaría de la autorización de los editores. ¿Qué hizo la ley española en 2014? Estableció dos límites, dos excepciones a ese derecho exclusivo del editor, con el siguiente alcance. Uno de ellos era un límite que se estableció en favor de los agregadores de noticias. Estos agregadores de noticias, de acuerdo con este límite, pueden utilizar fragmentos no significativos, es la expresión que aparece en la ley, de publicaciones, así como de determinadas páginas web, sin solicitar autorización al editor. Pero, a cambio, deben abonar una compensación equitativa a través de la entidad de gestión, que en este caso es CEDRO. La utilización de imágenes y fotografías no se beneficia de este límite, queda fuera de su alcance, y no hay una mención expresa a los periodistas, como sí aparece, sin embargo, en la directiva de 2019. Y el segundo límite que establecía la ley española de 2014 era uno, o es uno, porque está la ley previamente vigente, es uno en favor de los buscadores clásicos, aquellos buscadores que en respuesta a las preguntas que previamente les formulamos los usuarios utilizan contenido procedente de los editores de prensa. En este caso, este segundo límite, el que beneficia a los clásicos buscadores, no está unido al pago de una compensación, a diferencia de lo que ocurre en el límite en favor de los agregadores de contenidos, de los agregadores de noticias. Esta ley entró en vigor el 1 de enero de 2015. ¿Qué ocurrió? Pues que en el mes de diciembre de 2014, unas pocas semanas antes de que entrara en vigor la ley en enero de 2015, Google emitió un comunicado en el que expresaba su voluntad de no pagar por los contenidos. Por lo tanto, no estaba dispuesta a cumplir la ley española. Consecuencia de ello fue que cerró el servicio de Google News en España, que está cerrado, por lo tanto, y que no se ofrece como tal servicio Google News desde diciembre de 2014. CEDRO, por su lado, y cumpliendo con las obligaciones que se imponen a cualquier entidad de gestión,
pues tuvo que establecer la correspondiente tarifa para el cálculo de esa compensación equitativa de la que les hablaba anteriormente, y a partir de ese momento determinados agregadores de noticias pues se pusieron en contacto con la entidad y fue posible llegar a un acuerdo con ellos para el abono de esta compensación. El primero fue el agregador Update, que desde 2017 viene abonando esta compensación de manera ordenada, regular y sin ningún problema para ninguna de las dos partes. Posteriormente se añadieron el agregador Squid, y en fechas más recientes firmó el contrato Huawei. Como segundo capítulo de esta vigencia de la regulación española, sí que me parece importante exponer el momento en el que estamos ahora en nuestra relación en España con Google. Es cierto, les he dicho que Google cerró el servicio Google News en diciembre de 2014, pero con fechas posteriores ofrece en España y yo creo que en la práctica totalidad de los países del mundo, el servicio Google Discover. Google Discover es un servicio de agregación de contenidos y Cedar se puso en contacto con que ajustara su actuación respecto a este nuevo servicio, Google Discover, a la ley española. Se mantuvieron negociaciones durante casi un año. Además, las últimas reuniones tuvieron lugar ya cada uno en nuestra casa durante el encierro del año pasado, y Google manifestó una vez más que no estaba dispuesta a pagar por este uso de contenidos a través de Google Discover. Eso nos obligó en el mes de noviembre a entablar un procedimiento judicial contra esta empresa. El primer acto procesal cara a cara tendrá lugar en el mes de junio, pero en el escrito de contestación pues Google se reafirma en todos los puntos que había expuesto en las negociaciones, y entre ellos sobre todo en su negativa a pagar. Espero que en otro encuentro podamos darles noticias actualizadas sobre este procedimiento judicial, y espero, lógicamente, como responsable de los servicios jurídicos de esta casa, que las noticias sean positivas para los editores que están representados en este caso por Cedar. Comentaba Ángela también cómo durante los últimos años los contenidos de los editores se han ido convirtiendo en una auténtica materia prima para las grandes plataformas tecnológicas. Esto es, los ejemplos más claros yo creo que los tendríamos claramente en el agregador, en el buscador, pero no únicamente en ellos. Se ha mencionado el tema de la publicidad. Es decir, la publicidad, que ha sido uno de los pilares de financiación de los editores de prensa, poco a poco fue invadida, fagocitada, no sé qué verbo utilizar, pueden ustedes elegir el que prefieran, pero lo cierto es que los ingresos por publicidad de los editores de prensa han disminuido de una manera dramática, y yo creo que no solo en España, sino que este es un fenómeno lógicamente mundial. De tal manera que se han convertido poco más o menos en clientes de esta gran plataforma. En la sesión anterior se comentaba que, ojo, estamos hablando de un agente en el mercado con cotas de participación superiores al 95% en muchos de los países. A partir de esta situación de mercado, hablar de igualdad, de equilibrio o de negociar en condiciones iguales o mínimamente parecidas, pues yo creo que es ilusorio, y creo que es algo deseable, pero que no está previsto que se produzca en un breve tiempo, teniendo en cuenta esta situación de absoluto desequilibrio en la negociación. Comentaba también, y estoy absolutamente de acuerdo con Angela Mills, el asunto de qué son los editores. Los editores han sido tradicionalmente creadores de contenidos que ellos comercializaban de la manera que tenían por conveniente. Como todo empresario, en ocasiones acertaba, afortunadamente, y en ocasiones, desgraciadamente, se equivocaba. Pero ellos eran los dueños y señores del producto que creaban y para el que habían hecho la inversión. Sin embargo, en la relación con estas plataformas,
Y como muy bien comentaba Ángela, se está invirtiendo, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en el mercado de la publicidad, la situación, de tal manera que son estas plataformas las que imponen o ofrecen unas condiciones que son esas, las aceptas o no, pero son esas, para, en lugar de ser ellos dueños y señores de la explotación de sus contenidos, convertirse, y me van a permitir, en meros agentes que ofrecen ese contenido a un gran monstruo a través del cual se comercializan a saber de qué manera y de qué modo. Porque efectivamente ahí está el rey, el algoritmo, que es el que parece que lo domina, todo. Es decir, se pierde el control, se pierde el dominio y yo creo que los editores pueden perder incluso la propia esencia de ser eso, de ser editores, de ser creadores y comercializadores de contenido, para dedicarse simplemente a suministrar contenidos a un tercero. De tal manera que este tercero podría llegar a tener la consideración de una especie de, me van a permitir, de periódico, de mecanismo universal a través del que se ofrece la información que un tercero, el editor, ha creado y ha financiado. Porque no nos olvidemos, cualquiera de estas grandes plataformas son efectivamente grandes gigantes tecnológicos y que ofrecen y que facilitan el acceso a los contenidos, pero no son creadores de contenidos. Y aquí estamos hablando de prensa, pero podríamos hablar de otras formas de actividad de estas grandes plataformas que afectan al sector de la música, del cine, del libro, etc. De tal manera que, como también comentaba Ángela, desde esta perspectiva europea, que se centró en la búsqueda de la protección de los editores a través del mundo de la propiedad intelectual, la directiva de 2019 es una oportunidad. Es el resultado, como ella comentaba, de durísimos años de trabajo y los editores no pueden perder esta oportunidad. Desde CEDRO planteamos que la gestión colectiva obligatoria del derecho a través de una entidad de gestión es el mecanismo más eficaz, más eficiente para hacerlo real. En primer lugar, porque el sistema de gestión colectiva obligatoria convierte el derecho en irrenunciable. Es decir, la entidad de gestión aparece como interlocutor necesario con la plataforma tecnológica. El editor no puede renunciar al ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, la presión de la plataforma sobre el editor desaparece o se atenúa, se reduce de manera importante. Por ello, y sobre todo teniendo en cuenta experiencias como la francesa, bien reciente, también aquí en Europa, pensamos que es el mecanismo que permite que este derecho, que es el fruto de años de trabajo, como decía, sea una realidad. Además, protege la esencia del derecho de propiedad intelectual de la influencia de otros contratos que, de forma muy legítima, el editor pueda firmar con las plataformas con otros fines de distribución, de comercialización, los que fueren, pero el derecho de propiedad intelectual debe quedar a salvo y no verse afectado, influenciado por el contenido de estos otros contratos, de tal manera que el derecho de propiedad intelectual pueda llegar a perder importancia y valor económico cuando se confunda en una negociación global. Ofrece también la gestión colectiva obligatoria transparencia para todas las partes que participan en este mundo, para los editores, por supuesto, para los autores, puesto que la directiva hace una mención expresa a ellas, para las plataformas y, de la misma manera, consideramos que es el mecanismo que mejor contribuye a ofrecer una sostenibilidad al sector de la prensa. Como decía Ángela, antes refiriéndose a los acuerdos de Google con los editores o con una asociación de editores franceses, parece que ella siempre, en fin, de una manera cauta e inteligente, decía, parece que, se dice que, nos han comentado que. ¿Por qué? Porque las negociaciones con esta plataforma son absolutamente opacas, oscuras, y nadie conoce el contenido de las mismas. Ni siquiera el gobierno francés, que ya ha pedido información, ni las autoridades de competencia. Por el otro lado,
Este sistema de gestión colectiva obligatoria, por el contrario, garantiza transparencia en las tarifas, en las condiciones de la autorización que la entidad ofrecería en nombre de los editores, en la distribución, en el reparto de las cantidades y, por supuesto, con carácter previo en la recaudación, así como en cualquier otro elemento que sea importante para la gestión del derecho. Del mismo modo, y les mencionaba antes la presencia de los autores como beneficiarios de este derecho en la directiva europea, garantiza que estos autores puedan percibir una cantidad adecuada de aquella que los editores perciban por este estricto concepto del derecho de propiedad intelectual, porque solo respecto a esta cantidad es a la que los autores tienen derecho a percibir una cantidad. Y además, en mi opinión, permite o da la tranquilidad de que todas las plataformas sepan que están actuando en el mercado en igualdad de condiciones. Con lo cual, a su vez, elimina ciertos riesgos quizá de actividad en contra de las normas de competencia en que, incluso con la mejor de las intenciones y con toda buena fe, pudieran incurrir los propios editores cuando actúan por sí mismos. Por todos estos motivos, Javier, te pido, consideramos que este es un tema adecuado y agradezco a la organización el tiempo, pido excusas por haberme pasado de él y también agradezco la labor de los traductores. Muchas gracias. Muy interesante, Javier, y tampoco te pasaste tanto, así que estás más que disculpado. Y vamos a la segunda, al repechaje para que puedas terminar incluso tus ideas. Vamos a pasar ahora a lo que puede ser la primera experiencia del hemisferio. La CIP justamente es una institución fuerte en las tres Américas, y vamos a compartir la experiencia que están teniendo los editores canadienses respecto de justamente la gestión de una posible regulación para defender el valor de los contenidos, de la que nos hemos enterado hace poco con una serie de, incluso una campaña muy impactante que apareció en todos los diarios de Australia, que vimos varios de nosotros, y que nos inspiró a que nos compartan vuestra experiencia. Nos acompaña John Hinds, que es presidente y director ejecutivo de Newspapers Canada, y representa más de 830 periódicos, diarios y comunitarios de todo el país. La organización Newspapers Canada trabaja para promover a los periódicos como un medio esencial en beneficio de los canadienses y un vehículo eficaz para los anunciantes. Y también actúa como una fuente de información para la industria, capacitación y mejores prácticas. Antes de unirse a Newspapers Canada, John trabajó como abogado en una práctica privada y se desempeñó como consultor de asuntos públicos y asistente político de los ministros de Transporte, Obras Públicas y Salud de su país. John, es un placer escucharte. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. Thanks for the opportunity to speak to you today. I will make an effort to go slowly, as I recognize we do have translators. I look forward to sharing our experience in Canada and learning how other countries and media organizations are moving forward on this critical file. I've been asked to say a few words about the strategy of the Canadian industry and how we arrived at our current position. In Canada, we feel we are making some headway and have come a long way in a relatively short period of time. Our government has promised that they will introduce legislation in June, similar to that in Australia, which will mandate the digital platforms to compensate publishers for the use of their content. As I say, we're feeling fairly positive right now, but of course, anything can change. I think it would be helpful to give a bit of background on the situation in Canada and how we arrived at our current position, and also to provide some information on the lessons that we have learned so far. Like others, our news industry is not in good shape, with revenues declining at about 20% a year, particularly in print. We have also seen about 300 newspapers close in the past few years and started to see pretty significant communities that are currently not served by a daily or weekly newspaper. Asking for help, however, is new to the industry. When I first started my job, my primary role with government was to keep it far away. We didn't consider ourselves a cultural industry, and we didn't want government involvement or funding. That certainly has changed over the last few years as we started to see real challenges facing the industry. We had to begin to engage the government in a way that we had not previously. And the most significant part of that engagement was teaching them about our industry.
Previously, we had received only very limited government support. Our most significant task was to explain to them that this was not only an industry in trouble, but much of that trouble was due not to us being dinosaurs or not adapting to a new digital world, but to the rise of the digital platforms. We had lobbied hard over the past couple of years and had the government responded with 2 studies, a government study by a parliamentary committee and an independent study by a think tank. Both of these studies were well done. In the end, received solid results that led to substantive government programs, though unfortunately both ignored the digital issue. The first program that came out of it was a digital tax credit, a journalism tax credit that supported, provided 25% support for newsroom costs. The second program was the ability for not-for-profit newspapers to issue tax receipts for donations. The third program was a 15% tax credit on digital subscriptions. And the final program was a $10 million a year program that supported journalists in areas of news poverty. We felt that we'd made some progress, and then came COVID, which of course hit the industry hard with further round of closures and cutbacks. The government kept us alive with a wage subsidy, but because it became more and more apparent that without action against the digital duopoly, we were going to fail. We worked hard and lobbied our competition regulator over the years to take on this issue, as both the EU and Australia had done. They were simply not interested, and we believe that our current legislation is actually not fit for purpose. We believed, however, also that if they went the competition route, it would take years, which we simply didn't have. Last summer, we decided we need to make this a priority issue for the industry and needed to put it on the radar of government and citizens. What was interesting and of real benefit to us was the change in attitude, both to big tech companies. I think a lot of that happening with what happened in the US over the election, and the government also adopted a new approach to being much more hostile to big tech. We were also, of course, assisted by moves in the EU, particularly in France and of course in Australia. As I said earlier, we also felt we needed to come to government with a solution and a strong case. Simply saying that we were in trouble was not enough. To that end, we decided we needed to frame the issue as one of market failure and not as an industry bailout. We hired an international consulting firm to work with us to make the case. First, to explain the impact in dollars and cents that the platforms were having on the business and the news industry, and then to analyze which solution would be best for the industry, the broader economy, and the public. We tried to put real numbers on the table. We initially had 12 solutions. We narrowed it down to 4. The Australian model, the French model, a taxation model, and a government fund. Once we ran through the models, it was clear to us that the Australian model was by far the best on all counts. We believed it was the one that would provide the most support to publishers, had the least amount of government involvement, no cost to the government, and didn't impact citizens. We also felt that it would be the only option that could be implemented quickly. We did have a lot of discussion about copyright or the French option, but we felt there were a couple of challenges for us in the Canadian situation. The first, that our copyright laws are not strong, and we have a very broad definition of fair use, which would mean that the scope of the material covered by the neighboring right would be very limited. Additionally, in Canada, copyright reform is a contentious file, and the government is very reluctant to move on it. And we felt as well that we would also, if they did move on it, we might have some powerful sectors like the education sector against us. We also felt there was an enforcement issue with copyright, as would likely to lead to either an appeal to our copyright board or to the courts, which would mean we were stuck in litigation for a number of years. In the end, we also saw that the compensation amounts discussed under the Australian model were far higher. We felt that the Australian model was easiest, as there were no other stakeholders other than government and publishers. We also like the arbitration model, as others have explained, as others have talked about here, as it was fast and encouraged negotiation, and of course covers all content. Once we decided to advocate for the Australian model, we set about selling it to the government. We fortunately were lucky in having a new Minister of Canadian Heritage who understood the issue and had been an environmentalist who had made his name fighting big oil, so he felt in familiar ground fighting big tech. The crucial component in the Canadian context is the ability of the industry to negotiate as a collective, and I think a number of you have spoken about that. We are currently not able to do this under our competition law. It has presented our industry as a challenge, because not only can we not talk to platforms as a group,
We can't develop a common position internally on prices or conditions of any agreement. This makes it hard when the platforms are approaching publishers with deals every day, though fortunately to date, we've had very little sign up by our publishers with either the platforms from Google or Facebook. Collective bargaining is essential to us because the Canadian industry has many smaller regional publishers. These publishers are concerned about that individual negotiations, particularly with big publishers, will secure a good deal for the big publishers, but may, as Angela pointed out, leave some of the smaller ones in the dark. We're committed to an industry-wide negotiation with transparent terms and conditions to ensure that we have support for the industry as well across the board. We've developed our position and got our support from the industry, and we then set out on an old-fashioned lobbying campaign. We used our own publications in a series of advertisements, weekly op-ed pieces, and were published in most publishers, or most papers, and our individual publishers met with every single member of Parliament across the country. Our most successful tactic was to run a blank front page in more than 100 papers across the country over the course of a week. It was the first time that happened in Canada and generated considerable attention to the file. The government responded by strengthening its commitment and recently completed a consultation with both us and the platforms on the issue. Most of the questions were about the scope of the legislation, so whether it should include the broadcast sector, which of course we agree with. We're now waiting for an actual law to be introduced. We're of course not letting up with the pressure and continue to provide ad creative and op-eds for our member papers. And again, we hope to have legislation in the next few months. Thank you. Muy bien, John, gracias por esta primera intervención, muy interesante. Y si les parece, vamos entonces a tener una primera impresión desde la política, ¿no? Vemos que en muchos de estos casos, tanto en Europa, en Alemania primero, en España después, en la Comisión Europea posteriormente, y luego en Australia, obviamente hubo un involucramiento de las autoridades, de los legisladores, a la hora de plasmar estos caminos de reconocimiento del valor de los medios en las plataformas digitales. Y el tema comienza a despertarse en América Latina, y para tener una primera impresión hemos invitado a Sebastián da Silva. Sebastián es senador de la República Oriental del Uruguay por el Partido Nacional, representa al departamento de Montevideo, es licenciado en Relaciones Internacionales y técnico en Comercio Internacional de Integración. Antes fue secretario de la bancada de Desafío Nacional en la Cámara de Representantes. Es una de las voces críticas en su país ante las declaraciones del magnate Bill Gates a favor de consumir carne sintética para reducir la emisión de gases, y también es un proponente del debate parlamentario en torno al alcance de las redes, los derechos de autor y las plataformas tecnológicas. Así que, Sebastián, va a ser un gusto escucharte para todos los miembros de la CIP. Tu turno. Buenos días. Es un gusto para nosotros estar en tan prestigiosa conferencia. En una problemática que se nos viene, es de las problemáticas no pandémicas que tenemos que abordar. Esto no es coyuntura, esto es un tema de fondo. Y en ese sentido es que en Uruguay, en este rinconcito del mundo, estamos iniciando la formación de opinión pública para que se tome conciencia. Yo en septiembre del año 2000 era diputado, tenía 27 años y fui invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a ver algunas actividades. Así que estuvimos en el Silicon Valley, y ejecutivos, yo ahora no tengo claro, no son de las empresas de estas mega plataformas, pero nos recibieron 2 ejecutivos y lo primero que nos dijeron es: elegimos este lugar porque es el lugar que queda más lejos del Capitolio. Y yo me llevé esa impresión. Este es el lugar en donde menos llega la regulación del Capitolio. A mi regreso, tuve el honor de ser invitado por el Consejo Editorial del diario El País a ser columnista semanal, una columna de opinión. Y el don Enrique Beltrán, que era director del diario, después de invitarme, después de darme ese honor, se despide diciéndome: Sebastián, tenés que pasar
por la contaduría. Y yo me sorprendí porque realmente para un diputado novato escribir en ese diario es un método de amplificar la opinión muy importante. Para la contaduría le digo, ¿y para qué? Sebastián me dice, todo renglón publicado en este diario tiene que tener rigor y el rigor se paga. 20 años después nos encontramos en un mundo diferente, un mundo de posverdad, en un mundo de verdad a medias, en un mundo de minis munditos en donde estamos siendo invadidos por un algoritmo que lo único que hace es satisfacer nuestras preferencias, alimentarlo hasta el empacho. Nosotros hoy, si dejamos que el algoritmo nos domine, nos puede llegar a empachar en verdades que solo son reveladas para uno mismo. Y eso tiene repercusiones indudablemente en la calidad de la democracia. Yo soy de un país en donde la calidad democrática está en los primeros niveles del orden mundial. Uruguay es un país republicano, es un país democrático, pero naturalmente este mundo de lecturas de titulares simplemente está llevando a, no digo a una polarización, porque yo no le tengo miedo a las polarizaciones si son polarizaciones fundadas, con asiento científico, bien informadas. Yo lo llamo a un mundo de una polarización barata, en donde por cualquier cosa están los buenos y los malos, hoy somos buenos y mañana somos malos. Y cuando uno analiza gran parte de esa casuística, pasamos a la crisis terminal que tiene nuestro país los medios de prensa, que se han visto invadidos por diferentes circunstancias. Desde que yo era columnista, 20 años después, el mundo cambió, y analizando el por qué todos los días en Twitter vemos periodistas muy destacados que anuncian sus despidos de diferentes medios de comunicación, nos empezamos a involucrar en esta temática. La temática de las megaplataformas, de cómo la megaplataforma le quita a el editor la posibilidad de pagarle bien a sus creadores. Y ahí empezamos a hacer coincidir con nuestra filosofía política. Nosotros representamos el Partido de la Libertad. De las libertades más sacramentales está la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ese lugar común que es la defensa de la libertad de prensa tiene que ser válido solo sí, si atrás de la libertad de prensa hay periodistas rigurosos que controlen a los poderosos de turno, las tentaciones de los poderosos de turno y las vanidades de los poderosos de turno. Si seguimos en este camino, la crisis de los medios de comunicación llevarán a que veamos situaciones tan tristes como gente desconociendo una pandemia a la salida de los cadáveres en un sanatorio en América Latina, o gente que se pone un sombrero de bisonte para atacar a balazos a un parlamento democrático sin decir agua va. Ese es el riesgo que desde el punto de vista nuestro punto de vista político, de defensa de la democracia sobre todo, nos lleva a iniciar en este año, ni bien termine la crisis sanitaria que naturalmente tiene en la agenda otras urgencias, la discusión de esta temática. Uruguay es un país rico en la defensa de derechos de autor. Uruguay es un país pionero en las defensas constitucionales de la libertad de expresión y la solidez de su periodismo. Este es un país en donde se debatían por editoriales, y esa riqueza en el país que tiene, junto con Inglaterra, los partidos políticos más antiguos del planeta, han hecho ese valor democrático que hoy lo estamos viendo debilitarse. Por tanto, la discusión tiene que ser una discusión que no dependa del gobierno de turno.
Los antecedentes de la incorporación de esta problemática desde el punto de vista de los sectores políticos, por lo menos los conocidos, generalmente provienen de los partidos opositores. Nosotros en Uruguay somos el partido de gobierno y somos los que queremos priorizar esta discusión para que el periodismo serio y riguroso no pierda capacidad de solventar a los periodistas y poder ser mejor controlados en nuestra actividad gubernamental. Creo que ese es un antecedente que invita a tener el respaldo de la oposición en el debate que vamos a iniciar a partir del segundo semestre, que es, nosotros hemos puesto en la agenda de la Comisión de Ciencia y Tecnología el tema, hemos estado conversando con senadores y senadoras de la oposición y todos están contestes en encontrar una solución a un tema que, naturalmente, si las megaplataformas son poderosas con países como España, como Inglaterra, como Estados Unidos o Australia, imagínense ustedes cómo puede llegar a reaccionar con países tan chiquitos como el nuestro. Pero como nosotros estamos acostumbrados a las peleas con los más grandes porque nacimos chiquitos, es una pelea que la vamos a dar. Uruguay puede ser cuantitativamente poco trascendente, pero nuestra historia nos ha demostrado que cualitativamente hemos sido líderes en muchos aspectos. ¿Cómo iniciar esta discusión? Yo imagino que tomando como ejemplo la situación de David y Goliat. Si David hubiese atacado a Goliat a través de su tamaño, Goliat era alguien invencible, muy fuerte, un gigante, y David era muy chiquito y astuto e inteligente. Solo con astucia e inteligencia y generación de opinión crítica podemos llegar a derrotar a Goliat. Si nosotros vamos derecho a golpear al gigante, donde el gigante más fuerte es, probablemente estemos perdiendo el tiempo y toda esta conferencia no sea otra cosa más que un sinnúmero de expresiones de deseo. Por eso para nosotros fue muy importante el ejemplo australiano, que muestra un paso previo a la imposición tributaria que, como en cualquier parte del mundo, suena feo. La obligación del arbitraje, los buenos oficios, el tener que lograr sentar alrededor de una mesa a la prensa y a las megas plataformas, nos puede permitir a nosotros ir un poquito más rápido, a sabiendas que tenemos otro problema. En Uruguay el periodismo es fuerte solo en la capital. En el interior del país, lamentablemente, existen voces periodísticas de mucho prestigio, pero imagínense si en la prensa de Montevideo, nuestra capital, hoy está en una situación crítica, absorbido por el pulpo de las megaplataformas, los medios de comunicación en el interior del país, eso es una crisis muy agravada. Por tanto, la solución australiana tiene doble ventaja para el esquema uruguayo. Primero, vamos de forma voluntaria a tratar de sentar alrededor de una mesa a las plataformas y a los medios de comunicación, y asimismo los medios de comunicación van a poder contemplar no solo la realidad de los diarios más grandes y prestigiosos, sino que también la realidad de los medios locales del interior del país, que también tienen democracias locales que hay que fortalecerlas a través de una prensa rigurosa, seria y creativa que pueda controlarlos. Entonces, gran parte de las notas que estamos sacando en este aprendizaje, en este abordaje nuevo para nosotros, que es el mundo de las megaplataformas versus las mesas de redacción de los diarios, nosotros vamos a tomar nota asumiendo que, reitero, quizás para la gente
que participa de esta conferencia, no está más recordar que Uruguay somos 3,5 millones de personas, con por lo menos 3 diarios de circulación nacional, de los cuales los 3, absolutamente todos, están en una situación financieramente muy complicada, producto de esta nueva realidad, que es la realidad de las costumbres de la gente y sumándole la realidad del abuso dominante que tiene en la torta publicitaria las megaplataformas. Creo que a todos nos gustaría ser Taylor Swift. Taylor Swift es una de las heroínas en la lucha contra una megaplataforma similar a estas, pero la influencia que tiene Taylor es muy distinta a la que puede tener un sistema político en un país tan chiquito como el nuestro. Así que, por aquello que lo mejor es enemigo de lo bueno, tenemos por lo pronto 3 sacramentos a cumplir. Primero, es esta solución que tiene que ser urgente, tiene que tener un consenso en todo el sistema político. Porque hoy nosotros gobernamos y queremos que nos controlen, pero también queremos, si mañana nos toca estar en la oposición, que el gobierno de turno sea igualmente controlado. Segundo, tiene que tener un abordaje realista a partir de los buenos oficios. Y tercero, adaptar la defensa de los derechos de autor de los creativos musicales, adaptarlo a la realidad de los derechos de los editores. En Uruguay los derechos de autor de los músicos tienen una defensa muy buena y hace muchísimo tiempo. Hay un organismo privado que reúne a los autores de derechos musicales, se llama AGADU, que realmente han demostrado voracidad a la hora de poder defender sus derechos. Y ese es un mecanismo que debemos de prestarle atención para la realidad uruguaya. Senador, lo molesto con el tiempo, por favor. Así que redondeando el agradecimiento, y por supuesto que vamos a estar tomando nota para aprender con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, muy interesante el abordaje y obviamente lo estamos mirando con mucha atención desde toda América Latina, desde las Américas. Y para cerrar esta ronda de exposiciones, ahora sí le voy a dar la palabra a Florian, que creo que va a ser un excelente resumen y una idea de hoja de ruta respecto de alguien con tanta experiencia, quizás de los primeros que se ocuparon de este tema hace ya casi 10 años. Florian. Muchas gracias. La verdad es que Angela Mills fue mi profesora, tengo que decirlo en este lugar. He aprendido de ella. Bueno, quiero sobre todo ceder mi tiempo al debate, solo decir 2 cosas. Que hay un gran cambio de lo que describía Angela, lo difícil que era convencer políticamente hace algunos años, sobre todo si se trataba de los niños mimados de la innovación, las megaplataformas. Este péndulo ahora ha cambiado a peligro para las democracias. Y hay algunos eventos que ha fomentado esto, el escándalo Facebook, Cambridge Analytica, el nombramiento de Lina Khan y Tim Wu a posiciones claves en el gobierno de Estados Unidos, antimonopolio. El libro de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de vigilancia, publicado en el 19, y lógicamente el asalto al Capitolio, que muestra una relación entre desierto de noticia y polarización política. Y no después el intento de chantaje en Australia de las megaplataformas, algo inédito hasta ahora y tan visible, de chantajear o intentar chantajear a gobiernos o países enteros. Esto ha contribuido a este swing de cambio del péndulo en una nueva forma de ver, y con eso ha ido a varias iniciativas en Corea. Está el diputado Young Sik Kim, que ayer presentó su proyecto de ley. Es un diputado de oposición, pero tiene el apoyo del Ministerio de Cultura. Ahí hay un desarrollo
lo estamos observando. Canadá lo hemos visto, Uruguay con gran interés, y esto lleva entonces ahora la pregunta: ¿cuáles son los pasos siguientes que en nuestra experiencia en Europa hay que dar? Y aquí nuevamente Angela, que es la estratega de mayor experiencia en Europa, estuvo al comienzo de cómo hacerlo concretamente, y la recomendación es empezar a escribir esbozos, propuestas de ley adaptadas a cada sistema legislativo en cada país de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, y usar los recursos que existen para no empezar de cero. Y ahí están, por parte de los editores, tenéis aquí presente Angela Mills, Javier Díaz de Olarte de Madrid, yo como chileno de la provincia de O'Higgins, en el exilio de Berlín, y por el lado oficial tenemos la Comisión Europea, que tiene embajadas en todos los países de la Sociedad Interamericana, o delegaciones o embajadas, como se llaman, y que tienen el conexo con los expertos de la DG Connect en Bruselas. Y están los diputados. Hay en el Parlamento Europeo diputados que tienen grupos de trabajo con los parlamentos de cada uno de vuestros países, donde hay un grupo de diputados, eurodiputados, que han apoyado o apoyan este tipo de regulación. No todos lo hacen, pero los que van, y que al mismo tiempo están en uno de estos grupos de parlamentarios de dos países, en fin. Y lo mismo lo harían los embajadores de Australia, poner en contacto con las autoridades de competencia, etc. Es decir, están a disposición las experiencias y el know-how, y gracias a las videoconferencias y las máquinas de traducción está la oportunidad de ganar muchísimo tiempo. Esto es lo que quería decir, y sobre todo dejar tiempo ahora a preguntas y debate. Muchas gracias. Gracias, Florian. Les invito a todos los presentes a acercarnos sus preguntas, sus inquietudes. Ya hay algunas. Las voy a tratar de ir sintetizando para darle la palabra a nuestros panelistas. Hay una que le hacen específicamente a John, de Canadá. ¿Por qué fue la educación un sector que potencialmente se opuso a la solución que ustedes proponían o que estaban proponiendo? Es la pregunta que aparece acá en el... Yeah, concerns are, we have a very broad fair dealing concept. So we have fair dealing for news gathering and fair dealing for education, which is very broad in Canada. And there's been efforts by the education sector to narrow that down. Basically, what's happened is that the education sector can take vast sections of textbooks and copy them without penalty. And so I think the idea is if we went through a copyright route on this, we would be looking at narrowing the fair dealing sector, the fair dealing definition, both for education and for news gathering, and that would bring us into conflict with some in the education sector. It's also an issue that is right now before the court. So we just felt it was very complicated. Clarísimo, John. Una pregunta que aparece en este caso para Javier, pero también si alguien se quiere sumar, nos preguntan cuál es el criterio que utiliza Cedro para distribuir entre los medios lo obtenido de las plataformas. Esto también se podría extender, supongo, a algunos países como Francia, donde han intervenido asociaciones como la Asociación Francesa. O sea, un poco el criterio es cuando hay un organismo que nuclea la gestión de los derechos, ¿cuál es el criterio que utiliza para distribuirlos? Pues bueno, en este caso, gracias Martín, es muy sencillo, es decir, el contrato, una de las ventajas que tiene la sociedad digital es que cuando se quiere, cuando las partes quieren, se puede ofrecer una transparencia y una información casi total. En este caso concreto de los agregadores que han firmado el contrato y que abonan esta compensación a los editores, informan de manera regular sobre las publicaciones que han utilizado de acuerdo al criterio que marca la tarifa de Cedro.
de tal manera que, aparte de pagar, informan de eso que han utilizado en la cantidad que se ha utilizado y conforme a ese criterio se abona al editor correspondiente. Clarísimo. No sé si Ángela quieres agregar algo al respecto. It's similar. I mean, most of the organizations in Europe they're constituted differently, but in a way similarly. And so they all have rules. Everybody knows in advance how the money is going to be shared out according to the criteria that they have agreed. The collecting societies vary. Some have authors as part of the societies, and some don't. But apart from that, you know, that there is a pretty similar approach. And I think it's important that we emphasize the benefits of having a collective agreement, because otherwise the platforms can just pick and choose who they want to do deals with. The publisher's right at European level is an exclusive right. So there is nothing in the law which says exactly how it should be enforced or managed. So it is up to publishers to decide. But even in countries where we expect there to be collective agreements, there's nothing to stop publishers doing separate additional deals if they need to. But I think one of the things in Australia that they stressed that was really important was the survival of local news. And in many European countries, local news is severely under threat because of lack of money to support the local organizations. And many local newspapers closed down already before the pandemic, but during the COVID pandemic, even more have either cut and stopped distribution, but some of those will never come back. And so there is an impoverishment of local journalism, which of course affects democracy. And that's why it's important to have solutions that can bring everybody in so that everybody can benefit. Clarísimo, Ángela. Aparece ya rápidamente te damos la palabra, Danilo, que tenés alguna pregunta. Aparecen también algunas reflexiones, por ejemplo, desde la Asociación Latinoamericana de Internet. Me gustaría, Florian, algún comentario tuyo. Nos preguntan respecto de que hubiera sido bueno tener un panel más diverso y que la discusión se basó en una premisa al menos cuestionable, según la mirada de esta Asociación de Internet, que es que los medios agregan valor a las plataformas de forma unidireccional, cuando claramente, según esta participante, el agregado de valor es mutuo. Cada año los medios reciben millones de visitas de personas que llegan a través de las plataformas, y es también importante resaltar, según esta persona, que no se ha mencionado en este panel la importancia de las plataformas como herramientas que le han dado voz a sectores vulnerables y postergados. Te lo pregunto a ti porque una vez te he escuchado hablar de este tema. Sí, bien. Las empresas de California, las megaplataformas, son empresas geniales que han cambiado y han mejorado muchas condiciones de comunicación, por supuesto. El punto en discusión y que ha motivado a la mayoría de 730 diputados europeos y 27 gobiernos a legislar, y también Australia y otros seguirán, es la disparity of bargaining power cuando se trata del fair share. Lo doy en el ejemplo en cifras. Si de 1 millón de clics que llegan a las plataformas y pueden vender por la agregación de publicidad, quizás 100 llegan a los que pagaron los sueldos a periodistas y consiguen ese producto muy valioso que son noticias con marca. No es solamente un texto, sino que hay una marca de credibilidad o no credibilidad detrás, como Coca-Cola y McDonald's, o lo amamos, o lo odiamos, o nos gusta a medias, pero sabemos lo que está. Y ese brand value es el que atrae muchísimo tráfico a las plataformas. Esto está fuera de discusión de que existe esa relación. Entonces,
se trata de conseguir un fair share, de tener una negociación sobre esa parte, y la negativa de las plataformas en la experiencia alemana, española, francesa, australiana, clásico comportamiento de abuso monopolístico, está en los libros, y aquí se repite. Ante ese abuso, los reguladores han empezado tímidamente en Europa, con más fuerza ahora en Australia, dejando en evidencia a todo el mundo de que sin ley bien hecha no va a funcionar. Y el downside es el desierto de noticias. Y aquí hay, por eso digo, la Lina Khan es la que ha dado vuelta 40 años de quedarse dormidos en Estados Unidos, como lo dicen ellos. Hasta ahora se pensaba que al no tener un costo, consumer welfare criterio, siguiendo la escuela de Chicago, no había que regular antitrust. Y recién ahora, y por eso el libro de esta joven mujer que ayer que pasará a ser comisaria de la FTC, ha abierto los ojos para decir hay más criterios que un precio cero o un bajo costo para regular antitrust, entre otros el costo político de ciertos de noticias y el pago con los datos, etcétera, etcétera. Ese es el game changer que tenemos, y por eso no se trata de destruir o hacer desaparecer, sino que abrir la puerta para una negociación de un fair share, porque no puede ser que los editores paguen los sueldos y Google se enriquezca. Muchas gracias. Gracias, Florian. Le voy a dar la palabra, tenés que desmutearte, a Danilo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que voy a destacar y a felicitar es a quienes eligieron los panelistas. Realmente, es decir, nos han desasnado, nos han dado un panorama muy completo de una situación muy difícil, ¿no? En la cual, como lo ha dicho Florian, como lo ha dicho Sebastián, no solo está en juego el problema de la prensa, sino lo que está en juego es la libertad de todos. Este es un tema terrible y se está peleando o negociando con un enemigo muy poderoso, notoriamente, como lo ha dicho Ángela, lo ha dicho Javier, que juegan sucio, en negociaciones opacas, oscuras. No es fácil. De todas maneras, yo escuchándolos pensaba en una idea que creo que la dijo Florian, de hacer unos modelos tipo para aquí en Latinoamérica presentarlos a los gobiernos de proyectos. Y en esos proyectos yo pienso, porque no es fácil la negociación, no es fácil frente a enemigos tan poderosos o a contrincantes tan poderosos, pero también donde juegan los propios medios, los propios editores, sus propios intereses, sus propias avaricias. El gran problema es que millones de lectores tienen los medios, pero eso no se refleja en la publicidad. La publicidad va a las plataformas, decididamente, y el gran problema de los medios es la caída de la publicidad, y la caída de la publicidad es lo que hace que exista la crisis. Pienso, y lo digo, puede ser una cosa loca, ¿no habrá una forma de proyectar, para no negociar tanto, aplicar una especie de arancel o impuesto a la publicidad que va a las plataformas, y de ese arancel y de ese dinero se distribuye a los medios en función de criterios establecidos por la propia ley? En los gobiernos no hay que dejarle mucho las manos libres. Es decir, pero establecer detrás, muy bien, fenómeno, un impuesto a la publicidad que va a las plataformas, que va a Internet, que va a ese sector, y ese impuesto a la publicidad, es decir, se vuelca a los realmente creadores de los contenidos, a los autores. Pienso, en una de esas es una idea loca, pero la dejo planteada.
Gracias, Florian. No sé si alguno quiere hacer algún comentario respecto de... Sí, bien, Sebastián. Estamos hablando de lo mismo, que es un tema de dinero para pagar a periodistas rigurosos. Naturalmente, hay varios caminos para obtener ese dinero y todos sabemos la plusvalía que da el editor y que la aprovecha solamente la plataforma, la mega plataforma. Esperemos, por lo pronto, con don Danilo Arvilla, que es una leyenda del periodismo nacional, no tener que llegar a ese extremo, pero es el fin último de lo que estamos buscando, es que medios, sin importar su tamaño y su ubicación en el Uruguay, no vean cómo las megaplataformas les llevan el producto de su creación, o es mediante un arbitraje, o finalmente mediante la iniciativa que está proponiendo don Danilo Arvilla. Así lo veo yo. Muy bien, gracias, senador. Algunos conceptos que aparecieron también entre los comentarios del chat y las preguntas, que pueden contestar tanto Ángela como... Sí. I'd like to comment. I mean, I think in a way, a tax or a levy is almost like a last resort, because generally speaking, publishers are entrepreneurs, and what they want is a fair marketplace. And we've talked this afternoon about how to get a better deal for reuse of their content, but there's a lot of work that regulators are already embarked upon to open up the advertising monopolies. So the two pieces of legislation that I mentioned that are going through the European institutions at the moment include obligations and prohibitions to do with the use of data, transparency in the advertising markets and the algorithms. And I think unless and until we unravel the monopoly in programmatic advertising that Google has, where they control the buy side all the way through to the sell side, until that's opened up and there is a fairer market for advertising, that monopoly will continue. And I think it's probably more efficient economically to engender and incentivize competition in the advertising market than to go down the taxation route. But that's my personal view and the view of the European publishers. Governments are looking at the tax issue as well, because the companies don't pay their fair share of tax. Full stop, end of message. So that has to be addressed, so that there is a fairer contribution to the taxation system, which is important to address as well. I don't know if Florian wants to add anything. Yeah, it's John here. We looked at the issue of taxation on the advertising side, but because of, and I think that might be unique to Canada, because of the transnational aspect to it, we heard from both our governments and from the advertising sector that really what you would do is you would just drive it offshore, and it would be very, very difficult to regulate and collect for a smaller market like the Canadian market. Muy bien, muy claro. Algunas preguntas que aparecieron en distintos espacios. El alcance del concepto de editor por parte de tanto la legislación europea como la australiana. Incluye a medios de determinado tamaño, por ejemplo, los blogs o las cuestiones más vinculadas con abordajes periodísticos más individuales. ¿Están incluidos? Y después, los otros medios que no necesariamente derivan de la prensa escrita, como puede ser medios digitales derivados de la radio, de la televisión, ¿también están incluidos en estos abordajes? Sé que, Florian, alguna vez comentaste que en algunos países hay discusiones respecto de la prensa política versus de la prensa de otros intereses. Si nos puedes clarificar un poco, tanto tú como Ángela, como Javier, esa circunstancia. Lo mismo
una cuestión que sé que fue un tema bastante central en Europa, el tema de la renunciabilidad o la irrenunciabilidad. Ese último punto es de Javier, porque no hay en Europa modelos nacionales, es todo una regulación de Europa que solo algunas provincias como Francia ya han implementado. Y en España Javier hablaba de una ley que vale hasta ahora. Ahora, respecto a la definición de los beneficiarios, la regulación europea, la directiva europea y la convicción es que todo tipo de periodismo de marca vale. No es del Estado a decidir si noticia es más valioso que hobby y cocina o jardinería o deporte, etc. Hay una excepción en Europa que es una tradición francesa que se está debatiendo y posiblemente caiga, porque al final deciden los clics de los lectores si prefieren leer ese tema, esa marca o otra, de tal o tal campo, grande, pequeño, campo que sea. Entonces aquí estamos en el campo de la discriminación. El modelo australiano también se refiere solo a noticias y deja fuera todos los otros campos. En el ejemplo francés tiene el efecto que más de la mitad de los periodistas no están beneficiados porque en Francia hay mucho periodismo de moda, de deporte, de cocina, de otros campos y quedan fuera por esa definición que los no franceses vemos como anticuado. Y creo que en Canadá también hay un foco sobre noticias, dejando fuera a los otros, lo que desde el punto de vista pluralidad y diversidad es un problema. Creemos que no es lo ideal. Eso es el punto de vista continental europeo, aparte de Francia, pero donde hay una lucha abierta sobre ese punto. Javier? The way that the European legislation approached it was really interesting. They didn't define a publisher, but they talked about publishers of press publications, and they defined a press publication. And it's not very long. I can just quickly read it out. It says press publication means a collection composed mainly of literary works of a journalistic nature, but which can also include other works or other subject matter, which constitutes an individual item within a periodical or regularly updated publication under a single title, such as a newspaper or a general or special interest magazine, has the purpose of providing the general public with information related to news or other topics, and is published in any media under the initiative, editorial responsibility, and control of a service provider. And service provider, of course, is defined elsewhere. And it excludes in this particular copyright legislation, but would not be excluded at national level, periodicals published for scientific or academic purposes, such as scientific journals. They say they are not press publications for the purposes of the directive, but they certainly would be considered publications, and they are under editorial control of an editor. So I hope that's helpful. Ok. Sí. En relación al tema de la irrenunciabilidad, como creo que comentaba anteriormente, el derecho español actual y esta compensación que deben abonar los agregadores electrónicos de contenidos configura el derecho como un derecho irrenunciable. Esta irrenunciabilidad en el caso español va necesariamente unida al establecimiento de la gestión colectiva obligatoria. Si el derecho tiene que gestionarse necesariamente a través de una entidad de gestión, obviamente no cabe renunciabilidad particular por parte del titular de los derechos. Esto que nos puede parecer quizá extraño, si miramos a otras ramas del ordenamiento, no lo es. Pensemos en la rama laboral, donde el trabajador dispone de una serie de derechos irrenunciables. La irrenunciabilidad del derecho o de los derechos no es más que un mecanismo que los ordenamientos jurídicos establecen
cuando se prevé de manera razonable que las partes negociadoras no van a estar en igualdad de condiciones, sino que una puede imponer condiciones a la otra, como sería este caso. Y por último, tampoco en materia de propiedad intelectual la irrenunciabilidad es algo extraño o exótico. En un derecho que desgraciadamente no está suficientemente difundido, generalizado, como es la copia privada en Latinoamérica, la compensación por copia privada para autores o intérpretes es también irrenunciable en España. Obviamente es una opción legislativa, pero como he dicho antes cuando defendía la gestión colectiva obligatoria del nuevo derecho de propiedad intelectual establecido en el artículo 15 de la directiva del año 19, consideramos que es el mecanismo o un mecanismo imprescindible para evitar las situaciones de presión irresistible por parte de las grandes plataformas sobre los editores. Muchas gracias Javier. Una pregunta respecto de los porcentajes, digamos, de las ayudas económicas o de las contribuciones de las plataformas a los medios. Se ha leído en los últimos días que tanto en Canadá como en algún país de Europa se ha establecido que en relación a lo que son los derechos de autor, una expectativa razonable para la compensación a los medios sería algo así como entre el 8 y el 10% de los ingresos publicitarios de las plataformas. ¿Esto es así? ¿Son números que se manejan en los países que están avanzados en este tema o simplemente son especulaciones? Angela, you know this. Are you talking about how to value the content that is reused by the platforms? I can't hear you. You're on mute. Exactamente. Sí, exactly. Es eso. Okay. He leído en algunas publicaciones que okay. se han sacado porcentajes que, por ejemplo, tienen que ver con un X porcentaje de los ingresos publicitarios de las plataformas para compensar a los productores de contenido. No sé si eso es así o son números que ustedes están manejando. Not specifically. I mean, I think it's up to each national country to determine how they fix their tariffs. Javier will be able to explain to you how they do it. There are various models that are being looked at as to how to, to enter into a collective agreement, what sort of tariffs you would produce. The American publishers, I don't know if there's anyone here, that they have done a very thorough piece of work to model it, and they've got various indicators that contribute to this really quite complex way of working out how much the content is worth. The other way is to go for a percentage of turnover. So you make an estimation, not a guess, but a worked out estimation of the value of the news content to the platform, and you as a percentage of their turnover or their profits, and that's another way to do it. I don't know if they've worked it out in Spain, whether you actually have a set model for it. Por alusiones, como se suele decir en estas circunstancias, no, a fecha de hoy no tenemos todavía un modelo establecido, porque la directiva, tenemos obviamente un modelo para el cálculo de la compensación del límite que está en vigor desde 2015. Sin embargo, el artículo 15 de la directiva ofrece un marco mucho más amplio y para este segundo modelo no tenemos una regla de cálculo. Sí me gustaría comentar, por rematar y por completar, yo creo, lo que ha comentado Ángela, y de acuerdo con lo que estableció la Autoridad de Competencia francesa en el mes de abril de 2020 en una resolución provisional,
que deben tenerse en cuenta que es necesario tener información sobre todos los ingresos que de manera directa o indirecta obtienen las plataformas gracias al uso de los contenidos de los editores. De tal manera que yo personalmente no lo limitaría al ámbito de la publicidad, sino que las plataformas, gracias al contenido de los editores, obtienen una serie de beneficios, tráfico, datos, etcétera, y yo creo que también todos estos conceptos, y no únicamente la publicidad, deberían ser tenidos en cuenta. Yes, we know that the content is used for machine learning to feed the artificial intelligence. And there are many things that are never disclosed. And the Australian code, and also, as Javier said, the French legislation requires much more transparency about how the content is used. So I think that maybe we can answer that question better next year. Muy bien, muchas gracias. Y vamos terminando entonces con 3 breves preguntas más, vinculada con 2 cuestiones más que fueron abordadas por el Código Australiano, a ver si son preocupaciones que hoy también tienen los editores de otros países de Europa o de América. La primera tiene que ver con el algoritmo. El Código Australiano estableció un mecanismo por el cual las plataformas tienen que abrir su algoritmo y notificar a los medios con determinada anticipación los cambios del algoritmo para que los medios puedan ajustarse. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y finalmente las cuestiones también que abordó Australia respecto de el poder de dominio publicitario de estas plataformas y eventuales abordajes o soluciones al respecto. Y finalmente, y ya con esto cerramos, una pregunta que nos hace el señor Paul Cañón, que creo que Florian te la paso, pero también puedes rebotarla. Él pregunta cómo aprovechar la coyuntura de países como Chile, con el plebiscito y la nueva constitución en trámite, para legislar y regular estas prácticas de redes sociales y gigantes digitales en relación con los medios. Y con esto ya doy por cerrada mi intervención y les agradezco este súper enriquecedor panel que acabamos de compartir. Bueno, me atrevo a decir respecto a cómo proceder. Hacer tareas. Queridos editores, invitad a los mejores abogados que conocéis, sobre todo aquellos que tienen la capacidad de inventar o desarrollar leyes, no solo seguir a las existentes, estudiar lo que se ha hecho en Australia y Europa y lo que se está haciendo en Canadá y probablemente en Estados Unidos, y desarrollar algo y después conseguir los apoyos de gobierno y parlamento, en Chile, en Uruguay o donde sea. Así funcionan las democracias y no hay otra vía, ¿no? Así lo hemos hecho en Europa y así funcionará en las otras democracias. No hay otra vuelta que eso. Hay que empezar con ese trabajo. Angela? Okay, I completely agree with Florian, and you should all hire him because he's one of the best advocates. I think going back to the specific question about the algorithms, the draft legislation I mentioned has those clauses in there as well, and the whole thing about the ranking, the lack of transparency around how content is ranked, who decides what's prominent or not prominent. I don't know if you read this week that the Daily Mail in the UK is suing Google, specifically linking this matter with the fact that they are claiming that they are being penalized for not being completely ingrained and integrated into the Google advertising network, for daring to use competitive advertising companies, that they are being punished and their content is being demoted down the ranking. And there is absolutely no visibility at all about how this works, even to the extent that, you have people from all the publishing companies emailing each other saying, has there been an algorithm change? What's happened? We don't understand why it's happening. So that absolutely has to stop. And the draft European legislation has that in there. I've forgotten what the other question was about.
No, era básicamente esa, la del algoritmo y la de la concentración en el mercado publicitario. And the advertising. Yeah, and the advertising, there are some fantastic reports out there that have been done by competition authorities, the UK authority, the Australians, I think the French and the Germans and the Italians, the Spanish, they're all looking into this in huge amount of detail. And the European Commission, only last week, the competition commissioner, Mrs. Vestager, she said that there would be a really full and deep and meaningful investigation into Google's advertising business. Muchísimas gracias. No sé si alguno quiere agregar algo más. Si no, ya nos hemos pasado 15 minutos del tiempo máximo, pero creo que han quedado incluso muchos planteos para seguir profundizando a futuro. Mucho interés en nuestros participantes, en los editores de todas las Américas y también en los que están invitados en seguir este tema. La propia asociación de Internet que mencioné hoy se ofrece a tener una charla y debates sobre este tema con la CIP, que obviamente serán bienvenidas. Como siempre, la CIP da la bienvenida a todos los que quieren participar, expresarse y debatir con nosotros. Y desde ya, muchísimas gracias por este importantísimo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Justamente con lo que mencionabas recién, vamos a tener ahora un panel muy importante. Pedimos perdón por haberle robado unos minutos, pero merecía este tema. Y a la Asociación Latinoamericana de Internet le quiero decir que la CIP, el único punto final que ha puesto siempre es la defensa de la libertad de prensa. Pero este panel es simplemente un punto seguido, un punto suspensivo, un punto y coma. Hemos debatido en reuniones anteriores, y lamento que no hayan estado, con todo lo establecido por el Media Alliance en Estados Unidos, que no pudo estar presente, y al que habíamos invitado porque tampoco puede conseguir el permiso del Congreso de Estados Unidos para sentarse a negociar con las grandes plataformas debido a las leyes antimonopólicas. Eso se va a resolver seguramente este año en el Congreso. También Facebook, Google han tenido siempre esta plataforma de la Sociedad Interamericana de Prensa para expresar sus puntos de vista, y otras asociaciones que hemos invitado en el pasado. Así que lo único que quiero decir es que Australia fue un punto de inflexión, fue un golpe sobre la mesa de nuevo sobre este tema, y queríamos traer a la atención de nuestros publishers, especialmente porque esta es una organización de medios de comunicación, lo que están haciendo otras asociaciones, colegas en el mundo entero, para ver cuáles son las estrategias. Quiero anunciar también que el presidente de la CIP, que no está presente en este momento, nos pidió organizar una serie de reuniones adicionales con otras asociaciones de prensa, como lo veníamos haciendo, desde que en el 2018, como estableció muy bien Martín, la CIP creó o redactó la Declaración de Salta, en cuyo principio 12 se establece la necesidad de un balance sobre el tema entre editores y plataformas por los derechos de autor, las reglas de competencia, etc. Así que, vuelvo a repetir, será muy importante, como dijo Martín, que en una próxima aparición, seguramente durante nuestra reunión de CIP Connect en julio, podamos seguir este tema, que es de importancia para los editores, para las plataformas, para la Asociación Latinoamericana de Internet y tantas otras que bregan de diferentes puntos de vista sobre el mismo tema.